Hola, ¿qué tal? Por acá les saluda Nora Barrios. Vamos a estar conversando con el ingeniero Eutimio González. Eutimio, ¿cómo te encuentras? Hoy recibe un fuerte abrazo de todo el sector forestal venezolano que te aprecia y te estima y está ansioso de escuchar tu trayectoria de todos estos años. Eutimio es ingeniero forestal con estudios en gerencia de operaciones y con amplia experiencia en el sector forestal. ¿Cómo te encuentras, Eutimio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Nora, recibe mis saludos de aprecio que hago extensivo al grupo de compañeros que te acompañan en el foro chat, entre ellos Sara Jiménez, Luisa Sago y Denis Rosales. Gracias a Dios estamos bien de salud, siempre pues con buena energía y buen optimismo desde acá de la ciudad de Upata, Estado Bolívar. Qué buen lugar, qué bonito. Timio, cuéntanos, ¿cómo llegaste a estudiar forestal? ¿Cómo fueron tus primeros inicios allí? ¿Cómo decidiste la carrera? Bueno Nora, yo realicé mis estudios de bachillerato en Caracas. Como todos sabemos, una metrópoli era muy influenciada por el urbanismo y la vida moderna. No obstante, pienso que fue determinante que sí de pequeño tuve la influencia de mi abuela que tenía una finca. Mi abuela de nacionalidad colombiana tenía una finca en la cercanía de Cúcuta muy bien lograda, buenas tierras. Y de mi mamá siempre de pequeño pues nos llevaba para allá, temporada de vacaciones. Mi papá también, maravino, hombre de trabajo, diversificó su actividad comercial y tuvo un tiempo con una granja también allá en el sector de Carrasquero. Y pues siempre los llevaba semanalmente, quincenalmente, y pues lógicamente que podía observar las actividades productivas. Pues mi papá hizo una siembra, me acuerdo, de coco, por el agua de coco que se consume mucho en Maracaibo, cerca de 1.000 plantas de coco, y yo la vi en producción, por supuesto. Y también tenía cultivos agrícolas, hortalizas, y complementaba con la actividad avícola. Entonces, eso pues también pienso que influyó, y siempre pues desde joven me llegaba el pensamiento que el futuro de la humanidad estaba en la parte ambiental, pues en la parte de los recursos naturales, que llegaría el momento en que eso iba a ser una de las cosas prioritarias en el ser humano, pues el cuidado del planeta Tierra. Y pues yo pienso que conjugadas pues todas esas cosas que le estoy comentando, influyeron en que yo seleccionara pues cuando uno iba a estudiar a la universidad, digamos, en la solicitud del CNU. Y yo pues agregué tres opciones: ingeniería forestal, ingeniería agronómica y economía agrícola. Como podemos ver, pues todas vinculadas al campo, al mundo rural. Seleccioné pues ingeniería forestal en la ciudad de Trujillo, porque ya yo conocía Trujillo y Valera. Mi papá había tenido negocios en Valera, y de pequeño pues siempre con la familia estábamos en el estado de Trujillo. Y coloqué la opción y gracias a Dios que me la aprobaron, y pues comencé en el ciclo básico ya en el núcleo universitario de Trujillo, que con el tiempo le cambiaron el nombre al núcleo universitario Rafael Rangel, en honor a ese científico trujillano. Allí realicé 3 semestres en el básico, y pues mis primeros compañeros y profesores que recuerdo con mucho agrado, pues que nos iniciaron y digamos, orientaron al que siguiéramos el camino de la ingeniería forestal. Entre eso recuerdo un profesor que había estudiado en Rusia, ingeniero agrónomo, de nombre Jesús La Chica Cuello, muy dedicado y pues de gran identificación pues con todo el grupo estudiantil. Allí también puedo mencionar algunos compañeros, como el caso de Elsie Godoy, Gustavo Segovia, Manuel Cardoso, y que pues fueron mis primeros compañeros allí. Es Jesús Moreno, también Betty Joqueño, y otros más porque se escapan de la memoria. Pero ahí conformamos ese grupo, pues digamos, de arranque, y
Al culminar pues el ciclo básico, nos trasladamos a la ciudad de Mérida. Allí logré terminar una materia que me habían quedado pendiente y luego pues entrar al ciclo diversificado profesional en nuestra facultad. Pues. Lógicamente, bien impactado pues por la infraestructura de la facultad, los laboratorios, el ambiente, pues eso que todos recordamos gratamente. Totalmente, sí. Impacta la facultad, lo bello, y estar dentro de un bosque es una maravilla. Y de los compañeros y profesores de allí de Forestal, ¿cómo fueron tus inicios, tu trayectoria como estudiante? Sí, bueno, ese es un punto importante porque en verdad que uno siempre lo recuerda. De mis compañeros, bueno, un gran número de amigos que siempre, pues, con mucho respeto, pues, y aprecio, nos dedicamos al estudio, pues, de la carrera. Entre ellos, pues, puedo recordar a Sara de la época de estudio, María Mejía, Jorge Velasco, Vicente Garay, que luego llegó a ser profesor y estar dentro de las autoridades administrativas, cosa que, pues, nos dio gran satisfacción ver a un compañero de estudio, pues, ya destacado en actividades académicas de nuestra facultad. Son muchos los compañeros de Acioserpa también, buen amigo. Un amigo entrañable que lamentablemente partió muy tempranamente, de nombre Gerardo Serpa, excelente compañero de estudio, muy inteligente y bueno, y después de la vida profesional pues coincidimos también en algunas actividades. Bueno, me disculpan pues tantos compañeros que a lo mejor se escapan de la memoria, pero que lo recordamos con gran aprecio. De los profesores, Nora, te puedo decir pues el agradecimiento porque en verdad excelentes y buenos profesores que fueron los que nos formaron, gracias a Dios, y nos dieron buenas enseñanzas cada uno en su área académica. Recuerdo con agrado al profesor Rodríguez Poveda, pues reconocido por todos como un gran maestro, el profesor Narcer González, el profesor Wilfredo Franco, que fue mi tutor en la tesis de grado, en un trabajo de suelo ya en el convenio ULA Edelca, en el marco de ese convenio. Bueno, el profesor Víctor Conra también, del cual recordamos una cosa muy importante, que eran esos números inigualables, por lo que explicaba la materia de inventario forestal. Profesor Marcanoverti también, por supuesto, gran botánico. Y otro, pues, profesor Elvesio Pernilla, no puedo dejar de mencionarlo, gran catedrático que, verdad, que el profesor provocaba ver las clases de sensores remotos, la gran dedicación y el nivel, y el sólido nivel de conocimiento que manejaba y que transmitía hacia los estudiantes. Profesor Luna Lugo también en el área de cartografía. Y bueno, gran cantidad de profesores que en verdad, pues, de los cuales pues estamos eternamente agradecidos. Háblanos un poco sobre la mención. Saliste en manejo y conservación de recursos naturales. En mi caso ya no existía esa mención y muchos no la conocemos. Y sería interesante que nos hablaras de esa mención, las materias que viste, porque es de gran relevancia. Es importante y más hoy día de que manejes esta área de conservación de los recursos naturales. Háblanos un poquito de eso. Sí, en efecto, Nora, cuando ya uno va al ciclo de especialización, uno pienso que todos los estudiantes nos ocurre igual, que nos detenemos para ver cuál opción elegimos. Yo estaba, me gustaba mucho el manejo de bosque, pero después, no sé, yo sí pensé y dije, reflexioné, si siempre me he orientado por la parte de la conservación de los recursos, bueno, me voy a orientar por esa opción y así pues lo hice. Pues lógicamente, muy interesante porque tiene que ver con materias que todas están relacionadas al campo de la conservación, el caso de los parques nacionales. eh, Ahí estaban los profesores Pedro Salinas y el profesor Pedro Martina, el profesor Miguel Elija, un maestro pues
en todo lo que es la enseñanza de la fauna silvestre, otras materias como sociología rural. Me recuerdo que era un profesor que venía de la ciudad de Caracas, exclusivamente a dictar esa materia. Imagínate la preponderancia, pues, por decirlo con modestia. Y el resto de materias, pues todas de gran importancia. Y bueno, bien conforme pues con esa opción. No obstante, yo pudiera decirte, digamos, en este punto, que me sucedió que a pesar de que yo salí por la opción de manejo y conservación de recursos, me correspondió trabajar en el área de manejo de bosque. Pero yo decía, bueno, si nuestra formación, gracias a Dios, es completa y sólida, pues todo ingeniero forestal pues está en capacidad de desarrollarse en un área pues vinculada a su formación, a su competencia. De tal suerte pues que como te estoy diciendo, que no obstante que salí en conservación, me correspondió trabajar en gran parte pues en todo lo que se refiere al manejo de bosques, tanto naturales como de luego a nivel de plantación. Ah, pero interesante trayectoria, tenías el conocimiento. Y cuéntanos, te iniciaste en el ministerio. ¿Cuáles fueron tus primeros inicios como profesional? Sí, ese es un punto importante. Recuerdo que yo el primer contrato en el que trabajé era en el marco de un convenio que había entre el Ministerio del Ambiente y PDVSA. Allí trabajé en la preparación de un instructivo de inspecciones, fue el trabajo asignado y era un contrato como de 7 meses. Gracias a Dios, pues lo culminé a satisfacción pues, de los coordinadores, de los responsables a nivel del Ministerio del Ambiente y de la GOBEN, que era la filial, pues, que era la contraparte en este caso. Y allí surgió una oportunidad de que había aquí en Guayana cuando estaba arrancando el manejo forestal en las concesiones de acá del Estado Bolívar. Un colega de nombre Arturo Osorio, recuerdo perfectamente, me dijo que había opción de venir a trabajar contratado y que la referencia era ir al despacho de asignación de recursos naturales, asignación de recursos en la cual estaba el ingeniero Omar Carrero Niño, ingeniero muy respetado, muy apreciado. Recuerdo perfectamente que tuve una entrevista con él, una entrevista técnica, y también estaba el ingeniero Gerardo Arellano Pérez, que era, digamos, el jefe de manejo forestal, por decirlo así, el segundo a bordo. Y pues el ingeniero Carrero pues me dijo que sí, que veía que pues tenía pues, digamos, la competencia, el perfil de venirme para acá, para Upata en calidad de ingeniero inspector de los planes de ordenación y manejo forestal. Eso fue en el año, finalizando el año 86, y realmente nos vinimos para Upata en el año 87. Recuerdo en marzo del 87, porque tuvimos como, digamos, una etapa de formación de 1, 2, 3 meses en Caracas, revisando pues todos los planes de manejo, familiarizándonos con los contratos de concesiones entre la nación y las empresas concesionarias y pues la realización de actividades técnicas allá en la División de Manejo Forestal en Caracas, en el Ministerio del Ambiente. Allí pues estuve, gracias a Dios, cerca de 2 años y medio en manejo forestal como inspector y luego me fui porque, digamos, la explicación es que yo me casé aquí en Upata, ¿verdad? Mi buena, excelente compañera, mi esposa Marilena, y entonces el suegro tenía tierra y tenía madera. Y él pues tenía ya un proyecto de explotación de unos recursos forestales y él me dijo que le ayudara, pues porque era un señor ya mayor. Y él falleció, yo lo tengo en la gloria. Y así fue. Yo pues le elevé digamos, la explicación a mis superiores, el ingeniero Blanco, Gabriel Blanco, y estaba ya también Sara Jiménez Gabriel, y ellos se la remitieron al ingeniero Carrero.
y después le dieron la explicación. Allí estuve con él de la actividad de la finca, de la actividad forestal. Ejecutamos exitosamente el programa de aprovechamiento y luego pues desarrollé algunas actividades, digamos, agropecuarias, ¿no? Con él, conjuntamente allí, aprendiendo un poco pues de ese tema, de esa actividad. Luego, pues, continuando con la actividad profesional, surgieron la realización de algunos estudios ambientales. Estaban comenzando en Venezuela, digamos, esa preocupación por la temática ambiental y el ministerio, pues, estableció que debían hacerse estudios ambientales a toda actividad que impactara el ambiente. Y ahí arranqué con unos estudios ambientales en la ciudad de Puerto Ordaz, sobre todo relacionados con la explotación de arena lavada en el río Orinoco. Eran una empresa, o son una empresa, creo que todavía existen varias, que extraían el mineral de arena lavada del lecho del río Orinoco. Y ahí tuve la suerte, pues, cosa del destino profesional, y asesoré como a 3, 4 empresas, y a todas pues ellas estaban debidamente pues ya digamos autorizadas por el Ministerio del Ambiente en cumplimiento pues de todas las exigencias y las normas. Ese fue, recuerdo perfectamente, hice algunos trabajos de planes de arborización. Puerto Ordaz estaba emergiendo como una metrópoli y avanzada, había mucha construcción en la década del 90 y también pues cubrí esa etapa en algunos planes de arborización de urbanizaciones privadas. Paralelamente a eso también desarrollé actividades como consultor forestal y ambiental. Recuerdo que le hicimos unos trabajos a Cerradero Matamoros y también, bueno, proyectos pequeños de lo que se denominó en ese tiempo permisos anuales, que eran permisos de 1000 metros cúbicos. También, pues, elaboramos varios. Luego incursioné en Nora también en la actividad de minería aurífera, ya siendo consultor ambiental acreditado, debidamente autorizado por el antiguo Ministerio del Ambiente. Tuve aproximadamente unos 4 años haciendo estudios para allá, para el sur del estado Bolívar, Guasipati, El Callao, Tumeremo, y asesoré a empresas más o menos importantes, pues algunas transnacionales. Y recuerdo también que le hicimos un trabajo a los molineros del Callao, que les pidió el Ministerio del Ambiente. Pues. Ahí recuerdo perfectamente que tuve como unos 3 meses que viajaba todas las semanas allá al Callao para culminar los trabajos. Y seguí como consultor ambiental y forestal, por supuesto. Sí, bueno, recuerdo también que se me escapaba que también estuve con una empresa concesionaria, Aserraderos Hermanos Hernández, que fue beneficiaria de la unidad 4 de Imataca Centro. Allí tuve la oportunidad de arrancarlos a ellos en el año 90 y tuve con ellos un par de años, del 90 al 92, haciéndole todos los estudios preliminares. Digamos, la primera parcela de investigación, como se denominaba en ese tiempo, también la desarrollamos hasta el nivel de la explotación. Luego, pues, por razones, digamos, de acuerdos económicos, no seguí con ellos. Y seguí, pues, en el ejercicio privado, en forma ininterrumpida hasta el año 2001. Ese, digamos el esquema cronológico. En el año 2001, por referencia de un colega de nombre Ramón Obando, estaban solicitando, habían creado una división nueva en la gobernación del estado Bolívar, la división agroforestal y estaban buscando pues un profesional para que se ocupara en esa división, y él me solicitó que si conocía algún profesional que se interesara, ¿no? Digamos, en ese departamento. Entonces yo le dije, bueno, como la actividad había bajado un poco, conversé con mi esposa que si era para trasladarme a Bolívar, de Upata a Bolívar, y le comuniqué y él le costó un poco creerlo, ¿no, Eutimio? Pero tus hijos, yo conozco tu casa, la familia, ¿no? Y eso ya yo digámoslo así, ya yo lo acordé con mi esposa. Entonces, bueno, me fui a trabajar a la gobernación del estado Bolívar. Y arranqué pues en el año 2001.
Allí tuve como jefe de división forestal, después hubo cambios y reestructuraciones de algunos de la dirección, funcionaron algunas direcciones y me enviaron pues, a otro departamento, al departamento de, agroindustrial. Ahí entonces me asignaron la responsabilidad de trabajar en proyectos productivos y conjuntamente pues con un equipo multidisciplinario también, pues médicos veterinarios, ingenieros agrícolas, ingenieros industriales. Y allí estuve, después hubo otro cambio a la creación de otro instituto de nombre Instituto Regional de Tecnología Agropecuaria y también estuve. Bueno, en fin, tuve en la gobernación del estado Bolívar 18 años, casi 18 años de trabajo ininterrumpido. Luego me asignaron a Caroní y ahí también tuve un par de años. Ya finalmente yo solicité el cambio para Upata por razones de traslado y también razones económicas, ¿no? Digamos, de minimización de gastos económicos. Entonces, bueno, hasta ahí estuve en la gobernación, cumplí con mi ciclo digamos, para la jubilación. Me reconocieron también que yo había sido profesor universitario en varias universidades del estado. Tuve ahí como 5 años aproximadamente como profesor contratado en la UPEL, tuve también en la UNED y también en la Universidad Bolivariana. Entonces, la Dirección de Recursos Humanos, pues considerando que era trabajo al servicio como servidor público, pues me asignaron pues ya la jubilación. Pero en este interín de tiempo, Nora, es importante destacar que yo estuve en comisión de servicio cerca de 2 años y medio en la empresa CBG Proforca. Sí, yo entro a Proforca por referencias técnicas, por supuesto, y apoyo de ahí de la presidencia. Y entro en primer lugar como asesor ambiental y de proyectos especiales que llevaba para ese tiempo la empresa. Allí después se producen unos cambios de presidencia y me designan a mí como gerente general de esa empresa. Era un compromiso fuerte porque entendemos que Proforca siempre, para ese momento, una empresa pues, altamente organizada, con una trayectoria encomiable en materia de plantaciones forestales en la sabana del suroriente de Venezuela. Y bueno, era un compromiso fuerte, ¿no? Gerenciar esa empresa con una masa laboral pues, que superaba los 2.000 trabajadores y pues y todos los planes de expansión que tenía Proforca en ese momento eran altamente importantes. Recuerdo que desarrollamos eh, el estado Bolívar en las márgenes de Maripa, se creó un vivero y desarrollamos plantaciones ahí en la sabana de Pastora. También incluimos al estado Apure, por acá por la zona de Puerto Pae, ahí también se conformó un vivero y se asignó por el personal técnico. Y ya también en menor escala el estado Barinas, y era un poco más fuerte por las limitaciones de tierra. Eso no ocurría en Bolívar, donde tenía grandes extensiones. Por ejemplo, allí en toda esa área que te estoy hablando, se tenía ya pues establecido el desarrollo de unas 100.000 hectáreas en convenio con la CBG, que eran tierras asignadas a la CBG y avanzamos mucho en eso, me recuerdo, con la gerencia de desarrollo forestal de la CBG y acuerdos muy importantes, igual que en Puerto Páez. De tal suerte pues que para ese momento Proforca tenía aproximadamente frente de trabajo en 5 estados de Venezuela y gracias a Dios pues todos los atendíamos y el propósito era impulsar y ir diversificando las plantaciones del estado Monaga y Anzoátegui hacia otras regiones del país. Sí, Desafortunadamente, Nora, bueno, yo salí, hubo cambios de ahí de presidencia y como nosotros sabemos cómo se maneja eso, pues cada presidente trae su grupo. Y bueno, presenté la renuncia cuando salió el presidente con el que yo trabajé.
y enviaron la carta a Recursos Humanos y yo vuelvo a la gobernación del Estado Bolívar al finalizar la comisión de servicio en el año, si no me falla la memoria, en el año 2012. Hasta noviembre del 2012 yo trabajé en Profor. Fue una experiencia muy agradable y pienso que, bueno, gracias a Dios, pues siempre con gran dedicación, gran desempeño profesional, porque sabía que se trataba de una empresa, digamos, icónica, ejemplar en el desarrollo de las plantaciones en Venezuela y como tal había que asumir esa responsabilidad. Siempre en la noche reflexionaba sobre cómo debería avanzar los planes, eh, digamos, el desarrollo de la planificación para que la empresa avanzara y continuara con el ritmo que ella venía trabajando. Pues, siempre signifiqué que Proforca contaba con muy buenos profesionales y de aventajada experiencia. Entonces, estaba todo dado, estaban los recursos, estaban las instalaciones, el personal, pues, de primera línea. Yo simplemente reflexionaba y decía, bueno, aquí lo que hay es que trabajar, darle el ejemplo de trabajo y hacer, pues, gala de buena gerencia, pues, que se sienta, pues, la gerencia que avance, pues, en función de los objetivos y de las metas de la empresa. Y bueno, y gracias a Dios, pues, eh, fue una gran satisfacción de que en los 2 años y casi 2 años y medio que estuve allí, pues la empresa cumplió pues muy satisfactoriamente su programación en Recuerdo, cuanto al... recuerdo que yo estaba en investigación y allí te conocí, nos reuníamos por temas de investigación con tu equipo. Sí recuerdo esos años, creo que fue como en el 2010, 2011. Sí, muy bien. Sí, así fue. Bueno, no, Nora, fíjate que era tanto, digamos, la dedicación a la empresa. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana de Upata y en muchas ocasiones, muchos días llegaba a mi casa a las 12 de la noche porque las reuniones de presidencia comenzaban a las 7 de la noche cuando los gerentes estaban desocupados y habían culminado su actividad de campo. Y fíjese usted que, bueno, todo lo que eso significa, los que han pasado por el campo gerencial, bueno, terminaban las reuniones 10:30, 11 de la noche, todo el mundo para Puerto Ordaz a su descanso. Y yo tenía que venirme para Upata a esa hora. Llegaba a mi casa ya en horas un poquito tarde y sin embargo, pues con ese ímpetu, me explico, de que la empresa avanzara. Y gracias a Dios, así, Con esa motivación de hacer sí. cosas y dejar un buen legado. Qué bueno, Octavio. Y luego, ya allí, jubilado, estás estudiando, empezaste a estudiar. ¿Puedes hablarnos un poco de la carrera que escogiste, la maestría, que me parece sumamente importante, que es la gerencia de producción? Gran empeño, gran carrera para incursionar hoy día que se hace que tan necesario, ¿no? Bueno, Nora, eso, tocaste un punto importante, fíjate. Yo inicié esos estudios de cuarto nivel de maestría trabajando en la gobernación del Estado Bolívar en el año, si mal no recuerdo, año 2007. Pero yo trabajaba en Ciudad Bolívar, imagínate. Los estudios eran en Puerto Ordaz, ahí en UNE, en la sede de Chilimé, y vivía en Upata. Entonces, fíjate tú, cuando las clases eran entre la semana, que eran 2 días de clase y los sábados, yo salía de Bolívar a las 5:15, 5:30 para estar a la hora de clase 6:30 y salía luego de la clase del posgrado a eso de las 9 de la noche y a esa hora también tenía que venirme para Upata, agarrar para Upata, dormir en mi casa y al otro día otra vez salí tempranito, oscurito para Ciudad Bolívar. Muchos colegas me decían, colega, pero ¿cómo usted hace tiempo? Me decían, ya va para Upata. Y sí, bueno, sí, necesariamente. Yo les decía un poco jocosamente, bueno, hay veces más, mueve más el espíritu, la fuerza del espíritu que la parte, digamos, digamos, carnal, que la parte humana. Entonces ellos se sonreían porque no era Motivación. fácil, ¿no? Y ahí tuve 2 años, casi 2 años y medio,
Y después, bueno, gracias a Dios presenté el anteproyecto de tesis de una empresa localizada en Bolívar, filial de la CBG, CBG Cabelú. Y bueno, avancé hasta el nivel de anteproyecto, me lo aprobaron, gracias a Dios, pero después me quedé en la maestría, en la tesis de grado. Pero de todas maneras la satisfacción fue grande y también pues la formación también fue muy interesante. Ese intercambio, digamos, con el grupo de compañeros y pues, el único ingeniero forestal era yo, el resto era ingeniero metalúrgico, mecánico, había muchos ingenieros industriales y sin embargo, pues con motivo de satisfacción, pues siempre estuvimos a la altura, haciendo, pues, cumpliendo, pues, muy satisfactoriamente, pues, con nuestras actividades académicas y otras complementarias, pues, de la universidad. Entonces, es una experiencia muy interesante. No obstante, no tuve el Vallite, pero bueno, de gran pues, importancia, pues los conocimientos adquiridos. Pero eso lo hice yo estando dentro de la gobernación del Estado Bolívar. Me recuerdo perfectamente, sí. Gran aprendizaje porque ejercer la gerencia y en producción, pues un gran auge, dígame en Puerto Ordaz, que era el sector industrial bastante amplio. Y como dices que estuviste a la altura, como siempre, como los forestales, con tanta trayectoria y amplitud de carrera, nos da para eso, para estar en todas las áreas, y así nos lo proponemos. Y mire, Timio, y actualmente con tanto empeño, tanto trabajo, tanta motivación y voluntad para hacer las cosas, porque llama la atención ese tiempo de permanecer en carretera, del sacrificio, del amor por el trabajo. ¿Qué información y qué mensaje le das a la nueva generación, a la que está pensando estudio forestal, qué hago, a qué me dedico? ¿Qué es ese mensaje de una persona trabajadora, luchadora, que aún sigue allí de pie, haciendo y siempre ejerciendo de alguna manera? ¿Cuál es ese mensaje a la nueva generación? Esa es una apreciación muy importante, colega Nora Barrio. Siempre, bueno, el amor a los estudios es lo principal, la disciplina, por el área, pues, que los estudiantes, que los jóvenes, pues, seleccionen, pues, de acuerdo a su vocación. Pero es muy importante eso, pues, el estudio disciplinado, la responsabilidad, pues, con uno mismo y hacia la sociedad, hacia la familia. El otro caso es, bueno, aquellos jóvenes que tengan orientación por los estudios de las ciencias ambientales, de las ciencias forestales, son bienvenidos, porque la ingeniería forestal es una ingeniería muy completa. Le da a uno muchas herramientas de seguir adelante y de poder desarrollarse en varias actividades, no necesariamente la estrictamente forestal. En la parte de proyectos, por ejemplo, los ingenieros forestales tienen una buena formación. Yo trabajé en muchos proyectos, me tocó, por cierto, hacer proyectos de diversas índoles, de diversa naturaleza. Hasta me acuerdo con colegas del área geológico-minera, siempre nos poníamos allí, pues, uno con sus conocimientos básicos. De tal suerte, pues, que los jóvenes que seleccionen y quieran incorporarse, pues, al campo de las ciencias forestales y ambientales son bienvenidos. Que sigan, pues, con buena disciplina y que también pensemos que es una carrera del futuro. El ambiente, pues, cada día más la humanidad está preocupada por el tema ambiental y eso desde luego que va a requerir de buenos profesionales con buena formación